Es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Pontificia de Salamanca, máster en Radio Nacional de España por la Universidad Complutense de Madrid, doctor en Ciencias de la Información, tesis doctoral, la calidad como concepto moral, aplicaciones al ámbito de la radiodifusión, un análisis del ideario moral en la cadena COPE, Universidad Pontificia de Salamanca, máxima calificación sobresaliente cum laude. Cargos y actividades: director de la Oficina de Información de la Conferencia Episcopal Española, profesor de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Pontificia de Salamanca, actualmente en excedencia debido al cargo que ocupa en la Conferencia Episcopal. Director del programa Testimonio, editorialista de la cadena COPE, miembro del equipo de elaboración de la línea editorial COPE, colaborador del programa El Espejo, cadena COPE, fue portavoz para lengua hispana del Sínodo sobre la Eucaristía en el Vaticano en octubre del 2005. Por designación de la Santa Sede fue el responsable de la estructura informativa para el viaje del Papa Benedicto XVI a Santiago de Compostela y Barcelona. Director de la programación socioreligiosa de la cadena COPE en Salamanca, responsable de las emisiones religiosas de Televisión Salamanca, corresponsal de la revista Eclesia en Castilla y León, crítico cinematográfico de la revista Pantalla 90, director de la Escuela de Comunicación Cristiana. Imparte conferencias y cursos sobre comunicación en la Iglesia y ética de las comunicaciones sociales y, sobre los mismos temas, publica artículos habitualmente en diversos medios de comunicación social. Ha sido galardonado con distintos premios literarios. Ha publicado artículos sobre comunicación social en revistas especializadas y libros colectivos. En solitario es autor de los libros Ética de la Televisión, Consejo de Sabios para la Caja Tonta, Entrevista a 12 obispos españoles y del poemario infantil La lámpara encendida. Está casado felizmente y tiene 3 hijos con una reciente adquisición. Bienvenido, don Isidro, y muchas gracias por estar entre nosotros. Muchas gracias, buenas tardes, casi buenas noches. Es un privilegio, un placer poder escaparme, aunque sea en el tren que tarda 4 horas en venir desde Madrid a Cáceres. Y sin cafetería, como decía la persona de al lado, que se ha pasado las 4 horas dándole golpes a la máquina de los refrescos. Es un auténtico placer porque supone que salimos del vértigo diario, de las prisas periodísticas, de los focos, de las cámaras, que a veces apuntan y disparan con mala intención, y poder reflexionar con todos ustedes en la conferencia que me han pedido sobre Iglesia y vocación, y en concreto sobre la información religiosa. Hablaré sobre todo de la información religiosa en España. Dejaremos un espacio después, como me han pedido. Les agradezco mucho al señor obispo y al señor rector la invitación, porque estoy convencido de que lo más interesante en una conferencia de este tipo no se puede ser exhaustivo, no puedo contarlo todo. Si lo pretendiera sería frustrante, aunque en el generoso currículum que han leído lo han contado todo. Voy a intentar no contarlo todo para dejarles con la sugerencia en la boca, en la mano, para preguntar después. Como me han presentado así de manera tan amplia, tan exhaustiva, no les voy a pedir el currículum a cada uno de ustedes, pero sí que me gusta conocer quiénes son, al menos desde el punto de vista comunicativo, las 200 personas que tengo delante, en este caso. A mano alzada, es muy sencillo, son 3 preguntas. ¿Cuántos de ustedes siguen leyendo el periódico en papel? Lo compran y lo leen. Fíjense que no llega a 1/4 de la sala, no llega a 50. Y que he dicho cuántos de ustedes siguen, porque doy por supuesto que hace 10 años esta pregunta sobraba. Como me decía el otro día un profesor de comunicación, hoy nos sobra hasta el reloj. Para saber la hora que es, no lo necesitamos. De hecho, se ha convertido en un elemento de comunicación más, o de prestigio si el reloj es muy bueno, porque la hora lo tenemos en el iPhone, la hora la tenemos por la ciudad, la hora la tenemos en cualquier cámara que nos está grabando. ¿Cuántos de ustedes escuchan la radio habitualmente?
Bueno, aquí como se nota que es un medio caliente a los que nos gusta y trabajamos en ella. Bajará un poquito, espero que no mucho, pero ¿cuántos de ustedes escuchan la cadena COPE habitualmente? Sí, estamos en una diócesis como Dios manda. Coinciden prácticamente los que escuchan la radio con los que escuchan la cadena COPE, ¿no? Y vamos con las dos finales, las dos más complicadas. ¿Cuántos de ustedes tienen perfil en Facebook? Bueno, prácticamente los mismos que siguen leyendo el periódico en papel. ¿Y cuántos de ustedes tienen perfil en Twitter? Twitter. No se asusten, si después ustedes pueden apuntar lo que quieran, si no entienden algún palabra, pueden preguntarlo después sin ningún problema. Incluso hay domingos que yo en las homilías tampoco entiendo algo de lo que dicen, no pasa nada, o sea que no pasa absolutamente nada. Disculpen esta forma tan heterodoxa de comenzar, antes de la lección inaugural más formal, pero me hago una idea bastante cercana de qué gente tengo delante, cuáles son sus usos de comunicación, a qué dedican su tiempo libre o el tiempo ocupado en informarse. Voy a comenzar, la conferencia va a tener 3 partes con una pequeña introducción. Y voy a comenzar con 3 anécdotas reales, por supuesto de comunicación y de iglesia. La primera es bastante conocida entre el mundillo somos nosotros, somos una grey específica, como lo son las curias diocesanas, pues los periodistas, y los periodistas que nos dedicamos a trabajar en iglesia, todavía más, ¿no? Ya digo, bastante conocida. Si la meten en Google, la encuentran enseguida, en internet. El arzobispo de Canterbury, hace unos años, fue a visitar Estados Unidos. Y a la bajada en el aeropuerto, él no se lo esperaba, en el JFK, se encontró con la habitual nube de periodistas. Estos que persiguen a la Pantoja, pues también persiguen a los arzobispos de Canterbury. Le pusieron el micrófono, enfocaron con la cámara y le preguntaron: señor arzobispo, ¿qué opina usted del aumento de prostitutas en Manhattan? Me imagino la cara, yo no la vi, solo he leído la anécdota. Imagino la cara, yo no me he encontrado con preguntas así en los 9 años que llevo a la conferencia episcopal, pero Monseñor Martínez Camino se encontró con alguna parecida, Se vio quedar con una cara y respondió a la gallega con una pregunta. Ah, pero ¿hay prostitutas en Manhattan? Al día siguiente, el titular en el periódico, en el New York Times, que para entendernos es El País, en Estados Unidos, fue: el arzobispo de Canterbury pregunta que si hay prostitutas en Manhattan. La segunda anécdota es del año 1982, no se me ofendan, pero imagino que por la edad, algunos cuantos que veo por ahí la recuerdan mucho mejor que yo. Yo era un niño y vivía el Papa en las calles de Salamanca. Es el viaje de Juan Pablo II, el viaje grande, el viaje por toda España, el año 1982, finales de octubre y primera semana de noviembre. Estábamos en una situación tan compleja como ahora, el cambio político en España. Se tuvo que retrasar y todo por el cambio en el gobierno, ¿no? aquel viaje. El locutor de televisión española, en la famosísima Eucaristía, en el encuentro con los jóvenes en el Santiago Bernabéu, en Madrid, hubo un momento en que se emocionó y se vino arriba. Él se notaba que se había formado, que no era una persona muy de iglesia, pero se había formado para la ocasión. Y en plena emoción dijo: en estos momentos Juan Pablo II está incinerando a todos los fieles que han asistido al encuentro en el Santiago Bernabéu. No fue un lapsus, porque lo repitió 3 veces. A él lo de incensar le sonaba a incinerar. Y mientras Juan Pablo II incensaba, en televisión española nos estaban incinerando. A todos. La tercera es una anécdota personal de la que no les puedo dar el nombre del obispo por deferencia, ¿no? Sí les diré que estaba hace algunos años echando una mano en la composición. Afortunadamente hoy hay muchas delegaciones de medios, no se pone en cuestión, las diócesis funcionan muy bien, acabo de estar con las personas de aquí. Y en la región del Duero, que viene a ser Castilla y León, por ahí arriba, echando una mano a los obispos hace ya unos cuantos años, estábamos poniendo en marcha los programas para la COPE del domingo por la mañana, dándole estructura. Como escuchan la COPE seguro que lo conocen. Iglesia Noticia. El Iglesia Noticia de los domingos por la mañana.
Yo hablé con un señor obispo de entonces y le presentamos un proyecto. Le dije, mire, señor obispo, tenemos 15 minutos para el programa de radio. Me dijo, no te preocupes, a mí con 14 me bastan. No me quedaba tiempo ni para presentar al señor obispo. Les cuento las 3 anécdotas porque a mi modo de entender reflejan 3 déficits importantes, incluida la lectura crítica que debemos hacer a la hora de afrontar la comunicación en la Iglesia y la información religiosa. La primera es no ser ingenuos. Nos pueden manipular y de hecho nos manipulan. La manipulación del pobre arzobispo de Manhattan, al que le sacaron de contexto la pregunta a la que le había respondido, y mucha gente que solo lee el titular, entonces los que leían se quedaron con la poco simpática respuesta del arzobispo. La segunda tiene que ver con la ignorancia, sin que tampoco esto suponga ningún insulto, la falta de formación. La falta de formación de la gente que se dedica a la información religiosa en general. Vivimos un momento especialmente crítico porque esta profesión está sufriendo muchos dramas personales. Los grandes medios y los pequeños están cayendo, y están cayendo porque viven sobre todo o de la subvención política, no les tengo que decir cómo están las arcas públicas, y de la publicidad. Claro, cuando a una empresa le va moderadamente mal, se llame El Corte Inglés o Coca-Cola, de donde primero recorta es de lo prescindible, es de la publicidad, y eso supone que los medios de comunicación entra menos dinero. Y si entra menos dinero, hay un ERE, un ERTE, la mitad de la plantilla se va a la calle. Y si funcionamos con 10 personas donde antes había 100, pues hay una persona que hace 4 temas y la especialización es muy complicada, mucho. A veces con buena intención. Hay gente que confunde la incineración con la incensación. Y la tercera es una mirada crítica hacia adentro, que voy a desglosar también en la conferencia, que tiene que ver con un déficit importante en muchas instituciones, no nos flagelemos en exceso, no solo en la Iglesia Católica, en muchas instituciones, que es el desconocimiento de los códigos propios de la comunicación. Alguien que con toda buena intención seguro piensa que un programa de radio de 15 minutos puede dedicar 14 a un mensaje, es que no conoce lo que es un programa de radio. Es una homilía transportada tal cual a un programa de radio. Pero un programa de radio es otra cosa distinta. Igual que es distinto un cortometraje que un largometraje. O que es distinto escribir para la red, hoy 140 caracteres en Twitter, que preparar una conferencia donde les tengo que hablar 45 minutos. Es totalmente distinto. Con estas premisas sentadas, les voy a contar a grandes rasgos 3 cosas.